Si antes lo insultaban, él insultaba. Si le pegaban, pegaba. Obviamente está continuando en la misma forma. No ha cambiado su forma de pensar. Si un hombre está celoso, está celando a su mujer, después de haber venido aquí a recibir las enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la gnosis en su memoria como un adorno más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo. Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes. ¿Cómo podría entonces pasar al tercer estado de conciencia? ¿Y por qué se es lujurioso? Porque se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena lujuriosa, obviamente se olvida de sí mismo. Y en ese momento se manifiesta el lujurioso, da oportunidad a los yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieran. Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también. En verdad que no está preparado todavía como para pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Porque sería contradictorio suponer, siquiera, que un hombre haya pasado al tercer estado de conciencia y se olvide de sí mismo. Si el tercer estado es precisamente recordación de sí mismo. Sí, pues o ha pasado o no ha pasado al tercer estado. En esto no puede haber vaguedades de ninguna especie. Bueno, un paréntesis, podría abrir una ventanita ahí para que no haya tanto calor. Está haciendo mucho calor. Abran ustedes esas ventanas ahí. Muchos. Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones. Hay que trabajar el centro intelectual y también el centro emocional. No hay duda de que las emociones negativas nos vuelven mentirosos, como ya les había dicho a ustedes en alguna ocasión. Las emociones negativas nos tornan violentos. Las emociones negativas hacen que nos olvidemos de sí mismos. Un individuo, por ejemplo, celoso, llevado de la emoción negativa de los celos, pues se vuelve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel, puede tratar mal a su mujer, tal vez injustamente, etcétera. De manera que las emociones negativas pueden convertirlo a un calumniador, falso, en violento, en perverso. Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las emociones negativas. Un momento estamos tranquilos, puede que al siguiente momento no lo estemos. Supongamos que estemos aquí muy en santa paz, escuchando esta cátedra, y de pronto alguien nos trae una noticia. Nos dicen que un pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal que le pegó un balazo, o que le pegaron un balazo. Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos como locos. Abandonamos aquí de inmediato
lumicial, protestamos en nuestro interior, nos encontramos a alguien en la calle, le contamos rápidamente lo que sucedió, y puede darse que el caso de que al llegar al lugar donde se dice acaeció la tragedia, nada pasa, era una falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió? Lo uno, abandonamos la cátedra; lo otro, calumniamos a alguien; lo otro, asumimos actitudes violentas; y lo otro, que fue lo peor, pues fortificamos los yoes que tenemos en la parte negativa del centro emocional, en vez de desintegrarlos. Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las emociones negativas. Por una emoción negativa podemos volvernos asesinos, por una emoción negativa podemos volvernos perversos, por una emoción negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una emoción negativa podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etcétera. Sin embargo, tenemos esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las emociones negativas. No hemos aprendido a ser austeros, impávidos, serenos, mesurados. Así que introducir la gnosis en nuestra forma de pensar para cambiar, e introducirla en el centro emocional, cuesta un poco de trabajo. Pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo, el centro intelectual tiene algo del centro motor y algo del centro del movimiento. ¿Cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos voy a tener fuerza de la voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas, negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la gnosis aquí, en la mente, sentir la emoción superior que produce la gnosis, y el poquito de voluntad que hayamos adquirido, más la gnosis y la emoción superior, nos permitirá controlar completamente a las emociones inferiores y negativas. En todo caso, se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. La emoción superior está en el centro intelectual. Pues controlemos a la emoción inferior con la superior. Metamos gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del gnosticismo universal. Modifiquemos pues el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Eso, más un poquito de voluntad, nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionen precisamente con la parte emocional inferior. Pero entre tanto, y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar al centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto. Un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio hacia eso. Solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio que es tan necesario. Se necesita precisamente ir cambiando poco a poco. Y esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Pero como les digo, hay que modificar completamente pues la mente. Necesitamos de una nueva mente para pensar. Porque
Y con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos, no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos. Así que el centro de la mente y el centro emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, con las enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo en nuestra forma de ser, de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma nueva. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es sumamente importante. Estamos buscando en verdad purificar la conciencia cósmica que está embotellada entre nosotros. Hay una gran conciencia. Me refiero a la conciencia cósmica. Desgraciadamente la conciencia cósmica está enfrascada entre el ego. Purificar la conciencia solamente es posible aniquilando el ego. Si no se resuelva pasar por la aniquilación budista, jamás podría lograr la purificación de la conciencia. Es obvio que con la aniquilación budista, el despertar de la conciencia se convierte en un hecho. Una conciencia despierta es una conciencia purificada mediante la aniquilación del ego. Eso es indubitable. En todo caso, el proceso didáctico del psicológico, dijéramos, de la liberación de la conciencia en nosotros, tiene naturalmente un nombre en el budismo oriental. Se le denomina Alaya Vijnana. La Alaya Vijnana. Este Alaya Vijnana guarda alguna relación con el cuerpo de ley, que es el Dharmakaya. El Dharmakaya en sí mismo, como sustancia ser, es inmortal, divinal. El cuerpo ley del Dharmakaya nos da eso que podríamos denominar omnisciencia. Al cuerpo ley se le llama Dharmakaya. Es porque es el resultado de tremendos trabajos hechos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El cuerpo de Dharmakaya pueda sumergirse entre el vacío iluminador, y más aún que pueda llegar a la talidad que está más allá del mismísimo vacío iluminador. Es innegable. Es innegable. Quien posea el cuerpo de Dharmakaya ha llegado a la felicidad real, llega a la verdad última. Pues no sería posible llegar a poseer tal cuerpo si no hemos trabajado la conciencia escondida en nosotros, a esa conciencia que se encuentra enfrascada entre el ego. Se hace necesario desenfrascarla, desembutirla, desembotellarla, liberarla mediante el trabajo sobre sí mismos. No es posible trabajar
o provocar un cambio al trabajar sobre sí mismos si antes no hemos empezado por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir? Un individuo que recibe la enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos intelectuales y emocionales no puede en modo alguno originar cambio alguno. Los cambios son necesarios para llegar al cambio supremo. Tengas entendido que los agregados psíquicos del ego se procesan en 7 niveles del ser. Incuestionablemente, el cuerpo de Dharmakaya solo es para los que han llegado a la parte más elevada del ser, aquellos que han desintegrado absolutamente todos los agregados psíquicos o todos los elementos inhumanos que existen en los 7 niveles del ser. Solo un individuo así puede tener el cuerpo del Dharmakaya. Mas hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es en realidad de verdad el alaya vijnana y lo que es el sunyata. El alaya vijnana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos de la alaya vijnana, podrá, sí, en ausencia del querido ego, entre comillas, porque el querido no tiene nada, experimentar eso que no es el tiempo, esto que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que en el oriente denominan el vacío iluminador. Pero tal experiencia no significa, ya claro, que hayamos en realidad de verdad realizado en sí mismos al vacío iluminado. Sunyata es diferente. Cuando alguien poseyendo el cuerpo del Dharmakaya está a un paso más allá de la conciencia absolutamente despierta, se sumerge no solamente en el vacío iluminador, sino que logra entrar en la talidad. Indubitablemente sabe lo que es en sí sunyata. Así que alaya vijnana es un concepto meramente psicológico. Sunyata es un concepto ontológico, indubitablemente. En todo caso, quiero que entiendan ustedes claramente a través de estas disquisiciones que una cosa es la maquinaria esta espantosa y terrible de la relatividad, y otra cosa absolutamente diferente, el vacío iluminador. Mientras la mente lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terrible de la relatividad, no seremos felices. Pensemos en que una cosa es el concepto psicológico
alaya vijnana. Y otra cosa es el concepto ontológico de sunyata. La mente, la conciencia embotellada en las confrontaciones lógicas de la teoría de la relatividad, no podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la lógica donde podremos encontrar la dicha, sino en sunyata. Cuando uno distingue pues al concepto psicológico del concepto ontológico, podría pensar tal vez en lo que es lo epistológico, o en la epistología, o en el pensar o en pensar epistológicamente. Llegar pues a desligarse, a zafarse del pensamiento lógico, para reposar pues en el vacío iluminador, es el máximo anhelo que tenemos. Pero claro, yo ya estoy definiendo metas, de que mientras nosotros estemos embotellados en las confrontaciones lógicas, no podremos de verdad saber qué cosa es el sunyata, porque alaya vijnana no es sunyata. En forma similar diría lo siguiente: les he enseñado a ustedes lo que es la meditación. Les he dicho que, por ejemplo, nosotros en vida podemos experimentar eso que no es del tiempo, en ausencia del ego. Hasta les he dado un mantra para que trabajen con él. Eso es obvio. Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha. Porque si la conciencia está puesta en una cantina, allí estaremos nosotros. Si la conciencia está en la plaza en el Zócalo de México, allí estaremos nosotros. Y si depositamos la conciencia entre el vacío iluminador, allí estaremos nosotros. Eso es obvio. Pero antes de llegar a la experiencia del vacío iluminador, aspiramos nosotros, naturalmente, y trabajamos. Eso es claro. Estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones lógicas. Pero una cosa es el vacío iluminador como concepto, y otra cosa es el vacío iluminador como experiencia. Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo, para hacer el vacío en la mente, el vacío total, el cero radical, absoluto. Si no pueden, si lo quieren, pueden. Pero mientras existe en la mente durante la meditación la idea de que ustedes quieren el vacío iluminador, entonces el vacío continúa siendo para ustedes un concepto, y nada más que un concepto. Se están procesando estrictamente dentro de la alaya vijnana. El día que ustedes logren el vacío del vacío en su propia mente, que no es la nada como piensan muchos ignorantes ilustrados que nos critican, entonces en verdad habrán conseguido ciertamente y en forma directa la experiencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Pero mientras el vacío continúe en ustedes como un simple concepto al cual, o como un anhelo, o como una idea, o como algo a lo cual ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando lleguen ustedes al vacío del vacío, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerdan de que están meditando, sino que en verdad se han hecho el vacío y se han olvidado de la idea del vacío, que es diferente, entonces habrán experimentado el sunyata. Bueno,
¿Qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes? Una, que sigan, que por ahora, como no es posible que ustedes puedan sumergirse entre el seno del vacío iluminador, pues por lo menos siquiera sepan en qué punto se encuentran. En realidad, de verdad, ustedes se encuentran, hablando epistemológicamente, en Alaya Vignana, trabajando por lograr un día, mediante la aniquilación budista, la liberación final en Sunyata. Eso es todo. Esto requiere naturalmente mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren un día tal aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual para entrar en la experiencia de lo real. Total aniquilación absoluta es necesaria. Salirnos un día de las confrontaciones meramente lógicas y experimentar ciertamente eso que no es del tiempo. Así también necesitamos, a través de la didáctica esta de la Alaya, de la gran Alaya universal o de la Alaya vignana, aniquilando los agregados psíquicos. Conforme los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en nosotros, y tales energías después nos permitirán ciertamente la creación del cuerpo del Dharmakaya. Aquellos que piensen en el cuerpo de Dharmakaya como ego sustancia marchan por el camino más equivocado que se haya conocido. No es posible llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya cuando se tiene el ego vivo. Hay que ir aniquilando el ego para que la creación del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psíquico implica gasto de energías. Quien logre llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido la verdad, la habrá experimentado no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro, y profundamente, no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un espacio interior aún más hondo. Quien fabrique el cuerpo del Dharmakaya mediante el trabajo interior de sí mismo, mediante la desintegración del ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, conseguirá la auténtica felicidad que no es del tiempo, porque el cuerpo del Dharmakaya es cuerpo ser y no ego ser, como pretenden muchos ignorantes ilustrados. Así, mis queridos amigos, me parece pues que en vez de inclinarnos nosotros ya hacia la corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la fuerza neutralizante, a la tercera fuerza que está dentro de nosotros, porque esta nos permitirá llegar a la síntesis, a la liberación final, a la verdad última, que la creación del cuerpo del Dharmakaya en cada uno de nosotros. Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar,
y de sentir tiene un solo objeto: provocar un cambio interior de fondo mediante el trabajo esotérico, gnóstico, crístico. Y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más